Estás escuchando el podcast de Marta Falcón, donde los negocios crecen a la velocidad del equilibrio, con foco, trabajo inteligente y creando valor e impacto positivo para tus clientes y para ti. Bienvenido, bienvenida a Emprendedores Changemakers. Bueno, pues pasa el tiempo y no has avanzado ni medio paso en tu proyecto, en tu negocio. No quiere decir que no funcione, quizás está funcionando, pero el caso es que no, vas pasando como fases, ¿no? No vas avanzando y te preguntas qué está pasando, o sea, no lo entiendes, no acaban de salir las cosas, no mejoran los resultados, sientes el estancamiento en general, ¿vale? Es una sensación, yo creo, muy frustrante, además, sentir estancamiento. Y lo cierto es que te pasas bastante tiempo, si lo piensas fríamente, evaluando posibilidades, analizando posibles ideas, pues igual tienes cuadernos petados de posibilidades, o el Notion o el Evernote o lo que sea que utilices, y quizás estés ya en esa parálisis por análisis. Quizás aún no lo sientes así, pero el caso es que estás constantemente evaluando posibilidades, analizando, pensando lo guay que sería esta idea con esta otra, y si mezclo esto, y si cambio lo otro. Y el caso es que hay mucha gente, y por eso he querido grabar este episodio, por eso traigo este tema, que la realidad es que emprende, pero no está orientada a la acción, ¿vale? O sea, es gente como que se pasa mucho tiempo en el mundo de las ideas, pero no en el mundo de, la ejecución, ¿vale? Y soy muy sensible con este tipo de personas porque me incluyo entre este colectivo de gente, como que lo he comentado en episodios anteriores, ¿no? De que corremos el riesgo de caer en esa parálisis por análisis y en ese vivir mucho en el mundo de las ideas. ¿Por qué? Pues porque empiezas a darle vueltas a la filosofía que quieres transmitir, a la metodología, a la idea tal, a la idea cual, a lo chulo que sería hacer esto o lo otro. Y lo que te digo, te quedas como, en lo que se te da bien, en tu profesión, en tu metodología, en cómo quieres que sean las cosas, porque claro, también tenemos esta parte un tanto idealista, ¿no? Entonces trabajamos mucho en el método, en el mensaje, en lo que queremos aportar, en el valor intangible muchas veces, ¿no? En qué mezclas podemos hacer, en fin, como en esa parte exploratoria de lo que viene a ser pues tu creatividad creando una oferta, cualquier tipo de servicio o cualquier tipo de producto, y te quedas ahí como en tu profesión, ¿no? O sea, en la actividad en sí que hace tu negocio. Pues yo qué sé, si fuese pedagogía, ¿vale? Y si fuese un negocio de pedagogía, pues te quedas en la pedagogía. Pero dejas de lado la parte más empresarial o más de management, de gestión, ¿no? De lo que es el negocio, y nos cuesta meternos en la ejecución. O sea, para mucha gente esto es un vía crucis cuesta arriba. Y lo que te digo es que muchísima gente, y yo lo veo, y por eso traigo el tema, obviamente, mucha gente vive todo el tiempo en su cabeza. O si no todo el tiempo, gran parte del tiempo. Pueden ser temporadas largas, pero hay gente que se pasa incluso años, ¿vale? Viviendo en su cabeza. Y quizás lo que te decía, con el negocio en marcha y con cosas funcionando, pero no muy centradas en avanzar a lo siguiente. O sea, no muy centradas en dar pasos hacia otras cosas. Aunque lo tengan claro, aunque ya hayan explorado y le hayan dado vueltas a las cosas y tengan claro más o menos el camino a seguir, el caso es que, lo que te digo, no salen de su cabeza. Vamos a concretarlo así, no salir de la cabeza, ¿no? Lo cual, claro, como no ves avances, a pesar de que tú tienes muy claro a veces hacia dónde quieres ir, como no haces demasiadas cosas hacia ese avance, pues te genera mucha frustración, porque el estancamiento produce frustración. O sea, esto es un tema intrínseco al ser humano, ¿no? Que
que queremos evolucionar, queremos avanzar hacia donde sea, y entonces el estar como en stand-by, digamos, que ni para adelante ni para atrás, pues frustra, obviamente. Y no estás obteniendo esos resultados o no estás obteniendo esos avances precisamente porque te has metido en este estado de centrifugado mental, de que todo suena fantástico en tu cabeza, pero la realidad, o sea, lo práctico, lo tangible, no existe. Ahí fuera no existe nada, está todo dentro de ti. Y puede que estés haciendo algo, ¿vale? Vamos a suponer que igual nos hemos empezado a hacer acciones de algún tipo, pero en realidad cuando estás en este estado es un poco autoengaño, porque las cosas que estás haciendo son muy pequeñitas o sea, no son como de un impacto considerable ni significativo en tu proyecto, ¿no? Y ya ni siquiera hablo de crecimiento económico ni temas de esto, sino que lo que te decía, hablo de avance en general, ¿no? De ir consiguiendo cosas, ir quemando fases, ir, como llegando a distintos hitos que tú puedas medir de alguna manera que estás avanzando y dando pasos, ¿no? Entonces, analizar, y de esto hemos hablado en episodios anteriores, analizar en sí está muy bien. De hecho, en episodios anteriores precisamente me quejaba justo del extremo contrario, ¿no? De que muchas veces vivimos en una falta y una carencia total de análisis y eso nos lleva a meternos en un modo apagafuegos, en un modo cortoplacista, en tomar decisiones sin mucha reflexión, sin mucho criterio. Todo esto es como la otra cara de la moneda. Y también hablé de este tema de parálisis por análisis también en algún episodio que obviamente no es bueno. Pero vamos a ir como un paso más allá, y es que este rollo de pensar en ideas, pensar en mejorar el método todavía más, o sea, todo esto está fantástico. Pero hay que ser conscientes de que llega un momento en el que tienes que salir de tu cabeza, ¿no? y hacer cosas. Tienes que ponerte como ese tope de decir, hasta aquí le he estado dando vueltas a las cosas, ahora voy a hacer algo, lo que sea, planifícate, obviamente, mucho mejor siempre las cosas, hacerlas con estrategia, etcétera, pero es como que ya, hasta aquí, esto es el tope, ahora paso con lo que sea que tengo a la acción y a hacer algo y si quieres hacer un pequeño plan de acción, pero tampoco que el plan de acción sea como el hermano mayor de la parálisis por análisis de las ideas, ¿no? No puedes ahora de repente ponerte a hacer un plan y paralizarte ahí otra vez y que esa sea la nueva zona de confort, pensar en el plan, ¿no? Entonces, todo este tema lo saco porque hablé hace un par de semanas ya en De Cero a 100, que es mi programa de acompañamiento para emprendedores y emprendedoras changemaker a crear ese negocio con estrategia y a trabajar con foco y de forma inteligente. Y estábamos en la semana 7 y en esa semana es como muy clave porque es la semana en la que validamos el servicio que hemos creado, ¿no? Y mucha gente se atasca ahí, en esa parte de validación, lo cual es completamente normal y entendible, por supuesto, porque este momento de validación es un poco, casi entre comillas, el momento de la verdad, ¿no? Porque es ese punto en el que forzosamente tienes que salir de tu cabeza. Ya no estamos hablando de ideas, ya no estamos hablando de análisis, ya no estamos hablando de investigación, ya no estamos hablando de creatividad y de dar forma a un servicio o producto, sino que estamos hablando de que ahora vamos a poner a prueba tu propuesta de servicio, de producto, de formación, de lo que sea, en un entorno real, ¿no? Y esto es algo que puedes hacer con toda la seguridad del mundo, pero que también es verdad que tienes que hacerlo también desde un punto de cierta vulnerabilidad, porque estás probando tu hipótesis con personas, corriendo el riesgo de que pues toda esa filosofía y ese método y esa idea y todo este rollo al que le has estado dando vueltas durante posiblemente meses y a veces años, ¿vale? Hay gente que años, pues ese es el momento en el que ya lo vas a poner a prueba en lo tangible, en lo concreto, en lo real, y el miedo a que no funcione está ahí. Y es mucho más cómodo quedarse en la cabeza. Por eso
como es tan cómodo y estás ahí al calorcito y tal, pues en la cabeza, claro, todo funciona, ¿no? Es lo típico que se dice de que el papel todo lo aguanta. Bueno, tu cabeza te puedes imaginar lo que quieras, que ahí todo puede ser felicidad. Claro, cuando sales al mundo real, a un testeo real, a una validación real, en un entorno real, pues te la estás, entre comillas, jugando a que pueda haber rechazo a ciertas cosas, que haya cosas que no se entiendan, que haya cosas que tengas que quitar, que ya tu metodología quede mancillada de alguna manera, o tus ideas contaminadas, o alguna movida así que pienses. Y ese rechazo, al final, la realidad es que te da información para darle una vuelta y mejorar lo que te habías planteado, pero esa reformulación de ese servicio y con ese feedback que obtienes, que lo puedes alinear ese servicio o ese producto, lo que sea, mucho más con la gente a la que le vas a vender, pues corres el riesgo de que tengas que toquetear tu metodología, tu filosofía, tu forma de comunicar incluso, porque también existe el riesgo de que no te entiendan lo que estás contando. Y entonces tienes que toquetear y, vamos a decir, entre comillas, contaminar lo que habías planteado en un inicio, ¿no? Entonces, si vives en tu movida cerebral y en tu centrifugado sin hacer esta prueba, pues lo que te decía, se vive con una comodidad fascinante, estás calentito, calentita. Si estás ahí y quieres estar ahí y no quieres salir de ahí, de ese estado, vale, ok. Pero entonces lo que hay que asumir es que si no salimos a la palestra, no vamos a avanzar y no vamos a tener ningún tipo de resultado positivo, ¿no? Entonces, si no quieres salir de ahí y no obtienes el resultado positivo o el avance, para donde sea, pues entonces luego no nos frustremos porque la realidad es que no estás saliendo y no estás tangibilizando y no estás subiendo a la palestra, que al final pues es la prueba de fuego, salir ahí y que la gente te compre, ¿no? Sumamos a esto, relacionado justo con lo anterior que comentaba, que a veces nos ponemos excesivamente puristas, ¿no? De lo que te decía de la contaminación y esto. Hay gente que realmente se pone muy purista, yo me incluyo, o sea, mi yo del pasado estaba también en ese punto, ahora te cuento un ejemplo. Pero ese purismo o esa rigidez, a mí me parece más rigidez, lo que te hace es que te limita, precisamente quitándote esa flexibilidad, que está muy bien poner filtros para trabajar con el tipo de cliente o clienta que busques, ¿vale? Pero eso es una cosa y otra cosa es pegarse tiros en el pie. Esto quiere decir que si tú te empeñas, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, en vender una determinada cosa, a pesar del feedback que estás recibiendo de la gente, pues eso es meterte palos en tus propias ruedas, ¿no? Esa rigidez, pues hace esto, ¿no? Que al final no llegues a la gente, que quizás ni siquiera te entiendan, o que si te entienden, no entienden cómo les puedes ayudar. En fin, es como meterse ahí en una cosa muy rígida que puedes decir, ¿no? Incluso, bueno, pues el que no quiera, que no me compre ya. Pero es que si lo adaptases un poco al público al que te quieres dirigir y al feedback que te están dando, es bastante posible que poco a poco fuesen entendiendo un grado más profundo, ¿no? Es que igual estás intentando vender justo eso, como algo demasiado elaborado, demasiado... bueno, sí, que no se entiende o que la gente no entiende el valor que eso le puede aportar, ¿no? Y el ejemplo que te digo que puedo ponerte conmigo misma es que hace, bueno, ya unos años, no sé decirte cuántos, pero ya hace unos cuantos, pues que yo estaba empezando a dedicarme al diseño de servicios con empresas grandes corporaciones, grandes, bueno, pymes, pero grandes, pues ahí yo intentaba eso, explicar, ¿no?, qué era el diseño de servicios, cómo puedes crear una nueva oferta a través de toda esta metodología que yo manejaba, etcétera. Y la gente realmente no estaba entendiendo lo que yo quería decir y las fases y todo el rollo metodológico que yo les podía contar, porque no estaban familiarizados con ese tema, con esa metodología, con ese rollo. En cambio, sí me contrataban para otra cosa que era design thinking, ¿no? Y sin desmerecer ni muchísimo menos al design thinking, pero para mí eso era como otra cosa, ¿no? Quizás un poco
no sé si básica, pero para mí, para mi forma de trabajar, vamos, yo solo tengo buenas palabras y alabanzas para el design thinking, pero sí que es verdad que los proyectos yo los empezaba como desde otro punto de vista, ¿no? Quizás más complejo, no lo sé, bueno, en fin, como más elaborado, vamos a decir. No quiere decir que elaborado sea positivo, ¿vale? Al contrario, yo creo que me estaba jugando una mala pasada. Entonces eso, no, o sea, yo estaba como muy empeñada en vender por ahí, cuando la gente en realidad me estaba pidiendo la otra cosa, y hasta que entendí que lo que estaba teniendo era una lucha conmigo misma, de que no estaba construyendo como por pisos. Es decir, al final lo que conseguí hacer, dije, bueno, pues mira, si me quieren contratar por Design Thinking, yo entro por Design Thinking. Pero luego la realidad es que yo dentro de cuando ya una vez vendido el proyecto, yo metía muchas cosas de lo otro, ¿no? Más de la mitad muchas veces, ¿no? De herramientas de lo otro. Y era como, vale, me has dejado entrar a tu casa y ya cuando estoy dentro de tu casa, pues aquí ya hablamos de cosas más profundas. Y lo que te digo, esto era una lucha conmigo misma porque no estaba funcionando de una forma constructiva, ¿no? Y aquí lo que tuve que hacer al final fue un ejercicio de humildad que te cagas, porque es esto, la gente no entendía en aquel momento, ahora ya sí, ahora ya es mucho más habitual en el mundo gran empresa y tal hablar de esta metodología, pero en aquel momento era algo completamente nuevo que la gente no estaba familiarizada, lo cual pues es normal, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy consciente de hacia dónde tiras, hacia qué camino quieres pues eso, empezar o retomar o lo que sea. Y ahí tomar la decisión consciente, si es que tienes este problema, entre comillas, no es un problema, ¿vale? Pero si tienes esta tendencia al análisis y a estar demasiado en tu cabeza, pues buscar de forma consciente ese equilibrio entre el hacer y el analizar, ¿no? Porque cuando ya sales y ya de verdad pasas esa barrera de la validación y te acostumbras a que al final esto es un proceso de conexión y co-creación con tus clientes y clientas, porque estás haciendo un ejercicio de entenderles de verdad, es un ejercicio que te ayuda a ayudarles, ¿no? Y a tener como más información que te ayude a crear más y mejores soluciones para esa gente, ¿no? Entonces, cuando te acostumbras a estar en este estado de resonancia que le digo yo, ya una vez has pasado esa barrera, ya a partir de ahí es mucho más fácil encontrar ese equilibrio entre el analizar y el ejecutar, entre el pensar y el hacer, ¿no? Pero hay que pasar esa barrera, ¿no? Hay que pasar ese primer escalón de subirte a la palestra un poquito y desde ahí, pues, probar cositas, porque ya luego es como el primer empujón a la rueda por la cuesta abajo, ¿no? Ya una vez le das el primer empujón, ya luego es todo más fácil. Y creo que para conseguir este equilibrio, de esto de que el hacer y el pensar, ¿no? Si es que este es tu tema, que vives mucho en tu cabeza, creo que hay dos claves, ¿no? Una es esta, la que te decía, de probar cosas, que tampoco me voy a enrollar mucho más con esto, porque ya he hablado de la experimentación largo y tendido en los últimos episodios. Pero bueno, importante, ¿vale? Lo de la experimentación es súper potente para esto, para probar cosas en entornos controlados, testear ideas, hipótesis, etc. Eso es una clave, ¿vale? Que no me voy a enrollar más ahí. Pero la otra clave es que si estás en un momento de estancamiento o de atasco, pues esto, escudándote un poco en este mundo de las ideas y no acabas de arrancar hacia ese nuevo proyecto o hacia esa nueva línea de negocio, a pesar de que lo ves, como te decía, clarísimo, ¿vale? Eso no tiene que ver. Hay gente que no lo tiene claro, pero es que cuando vives mucho en tu cabeza, normalmente lo tienes ya bastante claro. Lo que pasa es que no has pasado al hacer, ¿vale? Entonces, si esto te pasa, y pues la otra clave que te quería dar es que te hicieses esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué grado de compromiso tienes con ello? O sea, ¿de verdad tienes un compromiso alto por esa causa que dices que para ti es importantísimo y esa metodología que es tan importante o esa filosofía o esa manera de trabajar o ese lo que sea? ¿Qué compromiso tienes con ello? Porque quien de verdad lo tiene
quien de verdad quiere generar un impacto y un valor importante hacia ahí, hacia esa cosa, esa línea, ese nuevo proyecto, sé lo que sea, esa persona que busca genuinamente ayudar a sus clientes y clientas, que tiene ese ideal de aportar en eso que se ha planteado, da igual en qué sector, ¿vale? Da exactamente lo mismo a que te dediques. Esa persona, si tiene compromiso, se mueve, hace cosas. Es mayor el compromiso que tiene que cualquier disculpa, sea el perfeccionismo, el sobreanálisis o cualquier otra movida que te esté frenando. Entonces, si dijiste que ibas a hacerlo, haz algo, o sea, mueve la primera ficha del dominó, o sea, dale un pequeño empujoncito para ver cuántas más caen después, ¿no? Y una vez muevas esa primera ficha del juego, pues ve construyendo por el camino, pero no esperes como a tener la cojoidea o no esperes a tener la cojo metodología o lo que sea, porque en realidad cuando lo pones a prueba ya de verdad en el mundo real va a cambiar muy probablemente, no va a servir probablemente tampoco al 100% de como lo habías pensado, porque no lo has tangibilizado y en la práctica es donde cambia absolutamente todas las cosas y creo que es importante dar ese paso cuanto antes. No es el paso perfecto, no es el paso definitivo, no es el mejor de los pasos. Eso está clarísimo. Es muy probable que no sea así, pero una vez lo das y sales de tu cabeza, sales del mundo de las ideas, empiezas a validar cosas, empiezas a obtener información, es cuando construyes encima de ello y es cuando vas co-creando con la ayuda de la gente a la que al final vas a ayudar. Entonces, así para concluir, si dijiste que vas a hacerlo, si de verdad tienes compromiso y si de verdad crees en esa filosofía o metodología, forma de trabajar o lo que sea, si de verdad crees en ello y de verdad va a aportar un valor o un impacto importante en las personas, hazlo. Da un paso y adelante. Y nada, me encantará conocer tu opinión sobre el tema. Hoy me ha quedado más cortito de lo habitual, pero es que es un mensaje como muy conciso que quería contarte y quiero saber si a ti también te pasa y qué haces al respecto o si eres de estas personas que ya llevan viviendo en este estado más tiempo del que te gustaría. Como te digo, me encantará que me compartas tu opinión y puedes hacerlo de dos maneras. Una es dejándome tu nota de voz en el link que te voy a dejar en la cajita de descripción, en las notas del episodio. No hay que instalar nada, es simplemente un clic, darle a grabar y enviar, ¿vale? Ahí me puedes dejar una nota de voz, me puedes decir quién eres, o ser totalmente anónimo, como tú prefieras. Y la otra opción para compartir tu opinión es que puedes unirte a la Falcommunity, que estoy súper contenta, que esta es mi nueva comunidad súper recién creada de hace una semana y está llena de emprendedores y emprendedoras changemaker con ganas de hacer cosas de valor y de trabajar con foco y de ayudarnos a trabajar de una forma inteligente y con unos objetivos y que nos vamos a ir apoyando para conseguirlos. Así que por allí nos estamos dando apoyo y compartiendo herramientas y de todo para que estos objetivos lleguen y pues hacerlo en comunidad. Así que también estaremos hablando sobre este tema, así que me encantará saber tu opinión por allí. Por cierto, también tenemos un book club, tenemos quedadas, hacemos debates, bueno, en fin, un montón de cosas chulas que pasarán en los próximos meses, así que también te dejo el link en la cajita de descripción para que te apuntes y me encantará verte por allí. Y nada más, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao!